gobernador. Esta vez eres tú. Hoy es tiempo de esperanza, es tiempo de ilusión. Hoy se abren los caminos, es tiempo de soñar. Construyamos todos juntos esta nueva sociedad. Aire puro para todos, barrios dignos y trabajo en igualdad. Mundaka, mundaka, tú en tus manos y contigo quiero andar. Mundaka, mundaka, por una región que se levanta para todos. Contigo en nuestras manos y nuestro corazón. Nadie nos detiene como gotas que replican en un temporal. Nosotros cambiaremos el futuro regional. Mundaka, mundaka. Más cultura, más confianza y solidaridad. Derechos y dignidad. Esta vez ganas tú. Mundaka, mundaka. Agua para todos en el campo y la ciudad. Mundaka, mundaka. El puerto y su gente tienen dignidad. Mundaka, mundaka. Contigo transformamos su futuro regional. Bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Hemos vuelto nuevamente con el programa Contigo, un programa que durante los meses de octubre y noviembre estuvimos desarrollando los días sábados a esta misma hora, y era un programa donde conversábamos, donde dialogábamos, donde reflexionábamos en torno a temas que le importa a la gran mayoría, ¿no? A la gran mayoría del pueblo, el pueblo sencillo. Y hoy día hemos tomado la decisión de retomar, de volver. Y tengo el placer de estar junto a mi amigo Jaime Baza Mercado. Y voy a cumplir, Jaime, con los rigores de la formalidad a propósito de la condición en la que nos encontramos en este minuto. Voy a cumplir con los rigores de la formalidad y voy a presentar a Jaime Baza Mercado. Es profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Es director del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Teoría Social y Subjetividad. Doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, España. Magíster en Filosofía por la Universidad de Valparaíso. Magíster en Derecho en la mención de Derecho Público por la Universidad de Chile. Y licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Autor de 5 libros y coautor de 3 libros. Es además músico. Probablemente algo que no se conoce, que no es muy popularmente conocido. Y Jaime, muy bienvenido al programa Contigo. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí compartiendo contigo y con todas las personas que nos están escuchando. Estamos enfrentando procesos muy importantes para el país y hay que tomárselos con seriedad, ¿verdad? Y con mucho rigor. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jaime, por haber accedido a esta invitación. Y voy a partir, vamos a tratar de ir de lo simple a lo complejo y también de lo cotidiano a lo complejo, ¿no? Y voy a partir con una pregunta que estuvimos ahí pensándola con el equipo. ¿Qué significado posee para ti el 10 de julio del año 2018? A propósito de tu participación en la Cámara de Diputados. Y por cierto, ¿qué significado tiene en tu vida pública la corbata? Esto que tenemos puesto ambos. ¿Cómo cambia la vida de Jaime Baza a partir de este momento? ¿Podríamos decir que existe un Jaime Baza antes de la corbata y después del episodio de la corbata? A propósito de nuestra presencia aquí, ambos muy encorbatados. Muy encorbatados. Mira, desde ese momento escucho todavía con más frecuencia a la banda argentina Sumo. Sumo tiene una canción, tiene varias canciones muy buenas, a propósito de los viejos vinagres.
estás rodeado de viejos vinagres. O sea, ¿estamos hablando de Pérez? ¿Estamos hablando del diputado Pérez de la Comisión de Defensa ese minuto? ¿A eso nos Claro, estamos refiriendo? efectivamente, en 2018 me invitaron a la Comisión de Defensa de Derechos Humanos, de Defensa de la Cámara de Diputados, a exponer sobre un proyecto de ley que tenía por finalidad evitar básicamente el tráfico de influencias entre contratistas de las Fuerzas Armadas y ex oficiales de las Fuerzas Armadas. Y en vez de entrar al fondo del asunto, algunos señores muy encorbatados, ¿verdad? Me llamaron la atención porque yo iba sin corbata. Entonces, en vez de entrar al fondo del asunto y en vez de hablar de la corrupción en las Fuerzas Armadas, terminamos hablando de la corbata y de la chaqueta del profesor Bassa. Y la verdad es que yo no uso corbata, nunca. Además, que déjame decirte que la corbata, antes de esta conversación, estuve averiguando sobre la importancia de la corbata, y es un adminículo que data de hace un par de siglos atrás, ¿no? Y que tenía que ver con la aristocracia, que tenía que ver con la oligarquía. En el periodo de la Revolución Francesa, los revolucionarios franceses utilizaban corbata negra, y los que estaban a favor en contra de la revolución, utilizaban una corbata de color azul o blanca. Es decir, la corbata tiene también una significación eh, a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, particularmente en el Congreso pareciera una significación bastante particular. El hecho de que tener o no tener corbata le aporta más o menos inteligencia a quien tienen al frente. La verdad que el episodio de la corbata creo que sin duda marca un antes y un después. Y como quiero ser muy riguroso y poco formal, me voy a sacar la corbata, porque la verdad que ¿Cierto? tengo mucho calor con la corbata. Hoy día es sábado, weón. Saquémonos Estamos la corbata. conversando cosas importantes, pero hay que conversar en castellano, Y sin corbata. sin corbata, Sin weón, sin corbata, sin corbata, camisa, ¿qué sin tanto? Sí, corbata, sin vamos a corbata. conversar cosas importantes, pero tenemos que tomarnos esto Muy con bien, seriedad, muy pero también bien, hablarle de cara a la ciudadanía, weón. Así que muy bien. ahora sí podemos empezar a conversar, weón, Sí, ahora estamos transparentemente. mucho más cómodos. Yo, a pesar de que estoy con esta camisa un poco tropical, pero estoy mucho más cómodo sin corbata. Jaime, ¿cuándo descubriste tu vocación, ¿no? ¿Y cómo decidiste seguir esta profesión? ¿Y por qué Derecho Constitucional como especialización? Mira, la verdad es que no, cuando estaba en el colegio, tercero, cuarto medio, nunca tuve muy claro qué quería estudiar. Eh, no hay muchos abogados en mi familia, de hecho hay una sola. Por lo tanto, nunca sabía realmente qué significaba ser abogado. Y como era humanista, me gustaba leer, me gustaba la historia, me gustaba la filosofía, eh, puse derecho en la postulación a la universidad después de haber dado la prueba de aptitud, por si acaso, y puta, me fue bien, pues. Entonces terminé estudiando derecho con la particularidad de que, si bien no me gustaba mucho, me iba bien, ¿cachai? Me iba bien en la universidad, pero no me gustaba mucho la carrera. Y terminé estudiando y trabajando Derecho Constitucional porque pareciera ser el área del derecho más alejada del derecho, ¿cachai? Porque tiene harto de poder, de política, de filosofía, de historia. Y terminé un poco arranchado en este espacio, arrancándome del ejercicio profesional más tradicional, ¿cachai? Buscando un espacio de, de confort, por así decirlo, donde pudiera desarrollarme más ampliamente. El mundo del derecho es muy dogmático, muy cuadrado. Y yo no soy muy cuadrado, la verdad. Bueno. Ok. Jaime, a propósito del oficio que escogiste, del oficio en el que te especializaste, ¿cuáles crees que han sido hasta este minuto las más grandes batallas que te ha tocado lidiar? ¿Y cómo crees que estas batallas, yendo de lo simple a lo complejo, han aportado, ¿no? de cara a este proceso, ¿no? El proceso que estamos viviendo, el proceso de cambio constitucional. Mira, probablemente una de las peleas más duras que yo creo que he dado como en mi trabajo, ¿cachai? Haciendo clases, etcétera, etcétera, ha sido más bien de carácter cultural. Eh, Romper un poco los moldes del típico profesor de derecho, casi siempre hombre, ¿verdad? Eh, con corbata, con relojes caros, etcétera, etcétera, y con una distancia social y política además muy importante respecto de los estudiantes.
Y yo soy más bien al revés, pues a mí me gusta conocer a la gente con la que trabajo. Me gusta relacionarme con las personas con las que estoy trabajando. Y los estudiantes como que trabajan con uno todo el año, ¿cachai? Ujú. Entonces, siempre me he esforzado un poco por tratar de generar una dinámica de clase más cercana, de más escucha, ¿verdad? No de tanto hablar, sino que más bien de escuchar y de construir un poco ese proceso de aprendizaje con las y los estudiantes también en el centro. Eh, y eso, claro, ha generado mucha suspicacia, muchos roces, ¿verdad? En un ambiente que es bien conservador. El mundo del derecho, el mundo de las escuelas de derecho en general es súper conservador. Eh, ha ido cambiando en el último tiempo, eso es verdad. Eh, pero hace 10 o 15 años cuando yo empecé en esto era todavía más conservador que ahora. Y esa yo creo que ha sido una pelea importante, ¿verdad? De alguna manera romper con las jerarquías tradicionales del derecho, del mundo del derecho, eh, y acercar mi trabajo de una manera distinta. Y luego yo creo que están las peleas más vinculadas al tipo de trabajo que hago, ¿cierto? Más en plan poder constituyente, derechos sociales, ¿verdad? Eh, que son de alguna manera preocupaciones más o menos marginales en el derecho constitucional chileno, que se han ido tomando la agenda en el último tiempo, pero que históricamente han estado más bien desplazadas, precisamente porque la constitución chilena es muy funcional a concentrar el poder en unas pocas manos. Y hablar de poder constituyente significa distribuir poder, hablar de derechos sociales significa distribuir la riqueza. Y en este país no se quiere distribuir la riqueza, más bien al contrario, se quiere seguir acumulando la riqueza. Bueno, yo creo que el agua es es un muy buen ejemplo de eso, ¿verdad? Y esas peleas han sido bien interesantes, y espero que puedan rendir sus frutos también en la Convención Constitucional. Jaime, ¿el derecho es la voluntad de la clase dominante elegida en fuerza de ley? Mira, en gran manera sí, ¿eh? En gran Es una, manera sí. lo que te estoy planteando es una tesis bien marxista, ¿eh? Es una tesis marxista sobre el derecho. De alguna manera sí, porque el derecho siempre responde a la decisión política de quien está en condiciones de tomar una decisión política, ¿verdad? Por ejemplo, eh, la famosa ley de pesca, ¿cierto? Corpesca, eh, tiene el contenido que tiene, porque en algún momento, cuando se discutió y se debatió esa ley, los intereses detrás de las discusiones, los recursos que alimentaron esas discusiones, estaban muy marcados por el lado de la pesca industrial y no tanto por el lado de la pesca artesanal. Ujú. Y en ese tipo de contexto uno puede ver claramente que el derecho muchas veces responde a los intereses y a las voluntades de quienes tienen más poder, que a veces son clases enteras, a veces son sectores políticos, a veces son, eh, qué sé yo, sectores empresariales organizados, que corrompen muchas veces el sistema de representación democrática y que buscan imponer sus intereses, ¿verdad? Y yo creo que lo que hemos visto con Penta, Sukimichi y todas estas cuestiones en el último tiempo, demuestra de alguna manera que el derecho en Chile, particularmente el derecho constitucional, eh, ha estado marcado por los intereses de los poderosos, ¿verdad? Y no de los sectores medios, de los sectores populares. Ujú. Vayamos de lo simple, Jaime, a lo más complejo. ¿Por qué una constitución es importante para un país? ¿Qué se juega en los países en estos procesos de cambio constitucional? Mira, las constituciones regulan el ejercicio del poder, ¿cierto? Y el poder se ejerce tanto en el Estado, en los gobiernos regionales, en las municipalidades, en el Parlamento, en la Presidencia de la República, pero el poder también se ejerce en la ciudadanía, en la vida común y corriente. Y las constituciones tienen un impacto muy potente en la configuración de esas relaciones de poder. Por ejemplo, en la forma en que la ciudadanía puede incidir en los procesos de generación de la ley. Si es que hay o no hay, por ejemplo, iniciativa popular de ley, si es que hay o Ujú, no hay referéndum revocatorio, si ujú, es que el espacio municipal está pensado o no está pensado para garantizar la participación ciudadana, o más bien para encapsular el poder, ¿cierto?, en unas pocas manos.
Y lo que ocurre con los derechos fundamentales tiene mucho que ver con el ejercicio del poder, que es una cuestión que en general no se aborda mucho. Se tiende a creer que la Constitución tiene estas dos partes separadas, ¿cierto? La parte orgánica y la parte dogmática, los órganos del Estado y los derechos fundamentales por separado. Y sin embargo, la protección efectiva de los derechos fundamentales no solamente significa establecer mecanismos institucionales para garantizar la dignidad individual, sino que también significa establecer formas de distribución del poder y formas de distribución de la riqueza. Y las constituciones que no protegen suficientemente bien los derechos fundamentales tienden a concentrar el poder. Y el poder concentrado tiende a ser abusivo. Y eso es lo que de alguna manera, creo yo, revienta en octubre, ¿cierto? Ese malestar que se venía acumulando durante tanto tiempo es de alguna manera el síntoma que hay detrás de una enfermedad, ¿verdad?, de concentración del poder muy, muy potente. Por eso yo creo que es tan importante pensar lo constitucional desde la vida cotidiana, de las personas comunes y corrientes que trabajamos todos los días para poder vivir, y no desde las grandes teorías, ¿verdad?, de filosofía política o de ciencia política. Pensemos el poder desde donde se ejerce, ¿verdad? Desde su lado más sucio, más hediondo, más húmedo, y no desde su lado por allá arriba, teórico, ¿verdad?, en la moneda. No, pensemos el poder desde donde lo ejercemos las personas comunes y corrientes. Y ahí vamos a empezar a construir, creo yo, un tipo de sociedad distinta. Por eso las constituciones son tan importantes. Alguien me comentaba de que el proceso constituyente, la elección de los constituyentes y el posterior desenlace es un punto de partida, más que un punto de llegada. ¿Qué opinión tienes con respecto a aquello? Sí, absolutamente de acuerdo. Absolutamente. ¿Sí? El proceso constituyente se desarrolla en medio de un proceso de cambio social que empezó antes del proceso constituyente y que no va a terminar cuando la Constitución esté redactada. La nueva Constitución efectivamente no es un punto de llegada, precisamente porque uno de los desafíos de la nueva Constitución va a ser fijar las normas, fijar las estructuras que permitan ejercer el poder político. Y por lo tanto, desde el 2022 o 2023 en adelante, vamos a estar en condiciones de ejercer ese poder político de una manera distinta. Entonces, ese ejercicio de poder constituyente, ese proceso constituyente, se va a proyectar de alguna manera más allá de las fronteras de la Convención Constitucional. Porque piensa, mira, pensémoslo de otra manera. Piensa que una vez que la nueva Constitución esté redactada, la vamos a tener que aplicar. Y no va a ser fácil aplicar esa nueva Constitución cuando garantice, por ejemplo, el carácter público de las aguas. Por ejemplo. La vamos a tener que defender, muy probablemente. Y después de que la nueva Constitución esté aprobada, vamos a tener que aprobar a lo mejor algunas leyes, quizás cambiar otras. Y para eso también vamos a necesitar participación ciudadana. Y eso también es parte del proceso constituyente. Entonces, efectivamente, esto va mucho más allá de redactar un texto de, no sé, 30 páginas o 150 artículos, precisamente porque el proceso de construcción del poder político que ejerce la ciudadanía es una cuestión más bien permanente, es un proceso permanente. Súper. ¿Qué cambio, Jaime Baza, has percibido desde el 18 de octubre en adelante, el 18 de octubre del 2019? ¿Dónde estaba el 18 de octubre del 2019? Todos tenemos algún punto de referencia para el 18 de octubre del 2019. No son pocos los historiadores que hoy día plantean de que hay un Chile antes del 18 de octubre del 2019 y post 18 de octubre del 2019. A mí me tocó comentar un libro de José Ponce, del Nacho Ponce, que se llama Revuelta Popular, y hace toda una mirada histórica, ¿no? De antes del 18 y después del 18 y cómo el 18 de octubre marca nuestras vidas. ¿Crees que avanzamos después del 18 de octubre, durante el 18 de octubre? Y a tu juicio, ¿cuáles son los cambios más significativos que se instalan en la sociedad chilena post 18 de octubre? Yo creo que esa semana está grabada en la memoria de muchos de nosotros, de nosotras. Sí. Efectivamente, yo ese día estaba acá en la universidad, había un seminario importante, pero muy fome en Santiago,
Yo tenía que ir, pero al final no pude. Eh, y estábamos todos acá siguiendo un poco lo que estaba pasando en Santiago, en el metro, qué sé yo, con mucha expectativa, con mucha expectación. Yo creo que esto de que, esta idea de que nadie lo vio venir, de alguna manera refleja la ceguera de la élite frente a procesos sociales que eran evidentes para muchas personas. Era muy evidente hace rato que habían ciertas lógicas de acumulación del capital que estaban generando mucho, mucho malestar. Y esa sensación de abuso estaba siendo cada vez más transversal. Y yo creo que efectivamente con el inicio de la revuelta muchas cosas cambiaron o empezaron a cambiar en el país. Eh, a mí me gusta mucho destacar en clave más de práctica, en clave más de ejercicio, cuáles fueron las prácticas políticas que vimos en la ciudadanía a partir del 18 de octubre. Porque entre el 18 de octubre y el 15 de marzo, más o menos, que se decreta el estado de excepción por la pandemia, 16 de marzo por ahí, las prácticas políticas que vimos en la ciudadanía eran muy distintas al Chile que conocimos de la transición del 90 al 2019. Prácticas políticas marcadas por la colaboración, por la recuperación de espacios públicos, por una lógica también muy confrontacional, ¿verdad? Eso también es nuevo, porque es una confrontación sistemática y permanente, en una lógica de defensa frente a violaciones masivas de los derechos humanos, ¿verdad? Que es una cuestión nueva dentro de los últimos 30 años, pero también es muy potente, creo yo, no solo la festividad asociada a las manifestaciones más masivas, sino que también esa solidaridad que se empieza a ver en personas que regalaban agua durante las marchas, personas que llevaban alimentos, que regalaban comida, ¿verdad? Sobre todo a las personas en situación de calle. Eh, toda esa potencia transformadora que vimos, por ejemplo, en la primera marcha más grande de la historia, el 25 de octubre, que después vino otra marcha más grande de la historia, y después vino otra más. Todo eso yo creo que de alguna manera nos muestra que ese país individualista, consumista y de repente un poco exitista que habíamos visto en la década de los 90 y el 2000 principalmente, de alguna manera escondía una pulsión ciudadana, una pulsión social que iba en un sentido contrario, ¿cierto? De más solidaridad, de más encuentro, de más de compartir espacios comunes. Y eso a mí me parece que ha tenido una potencia transformadora muy importante, porque lo vemos, por ejemplo, en la forma como se ha alimentado el proceso constituyente. El proceso constituyente empezó antes del acuerdo, claramente, y empezó con cabildos muy, muy masivos. Cabildos donde iban 1000 personas a veces. Acá en Valparaíso tuvimos un par de cabildos con 1000 personas. Y esa forma de organización política y social marca, creo yo, una distancia súper importante respecto a cómo era la cosa antes, ¿verdad? Porque desde octubre, de alguna manera, todos y todas nos dimos cuenta de que teníamos muchas más cosas en común, de que teníamos muchas más cosas que nos unían, que nos acercaban. Y eso creo yo que empezó a generar una práctica política por parte de la ciudadanía distinta. Ok, a propósito, te estaba escuchando con muchísima atención y estaba pensando, efectivamente, todos tenemos grabado en nuestra memoria el 18 de octubre. Yo el 18 de octubre, a propósito de tu reflexión, estaba teóricamente en una casa de seguridad. Pocos días antes, yo había vuelto el 1 de octubre, habíamos vuelto de Nuremberg, de la premiación, y el día 10 o 11 de octubre creo que fui a Pichidegua, fui a hablar de agua, y di una charla en un teatro, había muchísima gente, muchos agricultores. Y ya cuando me empezaba a retornar, empezó a correr por las redes de Twitter una foto con un balazo en la frente mía. Chuta, Y ¿verdad? Me acuerdo. sí, y ahí mis compañeros de la organización tomaron la decisión de que bajara un poco el perfil y estuve ahí
estaba, como se dice, estaba guardado, ¿no? Estaba guardado, estábamos esperando que pasara un poco la ola y, y estaba, yo fíjate que ese día 18 de octubre estaba viendo, estaba leyendo, creo que estaba estudiando y de repente creo que prendí la tele y vi aquello y comprendí rápidamente la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Eh, y bueno, rápidamente salimos de esa condición y empezamos a movilizarnos junto a muchísimos. El 25 de octubre, que es la marcha más grande, ¿no? La épica que se construyó en torno al 25 de octubre, y que fue la marcha más grande, a nosotros nos sorprendió marchando con los lienzos de Modatima en la región metropolitana, en Santiago. Y de verdad que era una marcha gigantesca, no te podías mover, ni siquiera podías girar. Eh, y me recuerdo que cuando concluyó la marcha, replegamos el lienzo, doblamos el lienzo y nos empezamos a ir. Y nos fuimos a quedar a la casa de un compañero y teníamos que cruzar el parque forestal. Eso fue el 25 de octubre, teníamos que cruzar el parque forestal y éramos uno, dos, éramos tres. Yo iba al medio y llevaba dos compañeros más junto a mí. Íbamos cruzando el parque forestal, pasando por la bolsa de comercio, el edificio estaba completamente destruido y de repente aparece un piquete de carabinero de la sombra y sale el jefe del piquete y se pone al frente de nosotros. Y nosotros dijimos, bueno, aquí nos van a ver los documentos, andábamos con los lienzos, bueno, nos preparamos para lo peor. Y en ese minuto el jefe del piquete me extiende la mano y me dice, los felicito por la lucha por el agua. Y nos quedamos mirando así los tres, así como, así que, ¿de qué estamos hablando? Y seguimos caminando, pues. Bueno, a los 5 días apareció el periódico electrónico Interferencia, dando a conocer un caso que se tituló Paco Leaks y que decía que éramos blanco de interés de la inteligencia policial. Quizás desde cuándo estábamos sapeados, porque estábamos sapeados desde hace muchísimo tiempo. Esas cuestiones también, bueno, quedaron grabadas también en la memoria nuestra, bueno, de muchísimos. Me imagino que cada uno fue protagonizando la revuelta popular del 18 de octubre de distinta manera, en sus distintas trincheras, en sus distintos espacios de lucha, y yo creo que la academia un punto súper neurálgico también, ¿no? Del pensamiento, de la reflexión crítica en ese tiempo, en ese periodo. ¿Cómo crees, Jaime, que una nueva constitución va a mejorar la vida de los chilenos, la vida de las comunidades, la vida de los pueblos, en especial de las regiones? Mira, la nueva constitución por sí sola no va a mejorar nada, pero la nueva constitución puede efectivamente contener una serie de herramientas, una serie de instrumentos que podamos utilizar una vez que la nueva constitución esté vigente para efectivamente comprometernos en la construcción de un país distinto. Las cosas no van a cambiar automáticamente de un día para otro, ¿cierto? Después del plebiscito de salida, cuando se apruebe la nueva constitución, simbólicamente el país va a ser muy diferente, pero en términos de estructuras económicas, políticas y sociales, las cosas van a seguir más o menos igual. Y desde mi perspectiva, la incidencia que tiene la nueva constitución se va a marcar principalmente por los instrumentos, ¿verdad?, de derechos, por el diseño del poder político, por el empoderamiento de las comunidades locales, por ejemplo, la defensa del medio ambiente, por la incorporación de instrumentos de participación ciudadana, ¿verdad? Porque son ese tipo de cuestiones las que van a permitir que el poder político desde ahí en adelante se ejerza de una manera distinta. Y por eso es importante un poco la pregunta que me hacías antes, ¿verdad? La constitución, la nueva constitución no es el punto de llegada. No es que redactemos la nueva constitución, estamos listos y ahora nos vamos a trabajar. La nueva constitución tiene que ser, de alguna manera, algo así como abrir la puerta, ¿cierto? Si el plebiscito del 25 de octubre despejó el horizonte, porque nos abrió posibilidades que antes estaban cerradas, la nueva constitución nos tiene que permitir abrir la puerta para recorrer un camino de mayor dignidad, de mayor autonomía, de protección efectiva de los derechos fundamentales. Pero ese camino hay que recorrerlo, ¿cachai? Y también va a ser responsabilidad nuestra, digo nuestra, en tu caso como autoridad regional, ¿verdad? A lo mejor yo como constituyente, pero sobre todo de nosotras como ciudadanas, ¿verdad? Como integrantes de la ciudadanía, recorrer ese camino.
¿verdad? Porque no basta con redactar la nueva constitución. Ese camino de dignidad, de ejercicio del poder, de autonomía, de respeto a los derechos fundamentales, tenemos que recorrerlo, tenemos que transitarlo. Nadie lo va a hacer por nosotras, por nosotros. Eso tenemos que hacerlo directamente nosotros. Por eso es tan interesante pensar que esta organización política y social de los independientes, del mundo social, de los partidos políticos incluso, de cara al proceso constituyente, se proyecte más allá de la redacción de la Constitución. Porque eso después va a ser tarea nuestra. ¿Cachai? Y ahí efectivamente, claro, las cosas van a poder ser distintas. O sea, imagínate lo diferente que sería toda esta zona, yo estoy aquí en la región de Valparaíso también, toda esta zona que está viendo cómo el límite de la desertificación avanza cada vez más hacia el sur, si recuperáramos el agua, ¿verdad? Y termináramos, por ejemplo, con la zona de sacrificio aquí en Quintero, Puchuncaví. O si pudiéramos efectivamente aprobar una ley de suelo distinta, ¿verdad? Donde la propiedad privada reconozca un límite, no solamente la función social, sino que también la función ambiental. Probablemente terminarían estos incendios, algunos de ellos provocados por las inmobiliarias, ¿verdad? Entonces, por eso te digo, es un punto de partida muy importante, que nos va a servir de manera muy significativa para construir un futuro distinto. Pero ese futuro hay que construirlo, ¿verdad? Y por eso es tan importante que nos comprometamos en ese proceso también. Sabéis que nos llegan muchísimos saludos. Yo estoy mirando en otro monitor la cantidad de gente que está conectada y nos mandan saludos de Suecia, la Cristina Ruiz, una gran compañera del movimiento Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia, Musosare, que en el ámbito de la batalla por terminar precisamente con esa zona de sacrificio en Quintero, Puchuncaví, donde se encuentran anidadas 18 empresas contaminantes, ella y su hijita, la Millaray, tuvieron que salir del país producto de la violencia policial ejercida por la policía militarizada desde el 18 de octubre en adelante con total brutalidad. Nos manda muchísimos cariños, muchísimos saludos desde Suecia. Nos está saludando también la Cata Alonso, que es la vocera del movimiento Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia, Musosare. Nos están saludando de Paine, Elizabeth Lazo, que es una candidata independiente a la alcaldía de la municipalidad de Paine y que está en la batalla por el agua, en la batalla por la defensa de las semillas, en contra de los transgénicos, denunciando la aplicación de insumos sintéticos, de insumos químicos, pesticidas. Nos manda saludos también la Caro Vilches, que es candidata constituyente en el distrito número 6, que es geógrafo de la Universidad de Playa Ancha, es la jefa de la única oficina de asuntos hídricos que tiene el país, y particularmente la provincia de Petorca. Nos manda saludos también Raquel González, que es candidata a alcaldesa en Papudo, la María Barrera de Dozón. Nos manda saludos una colega tuya, muy querida por nosotros, que es la Manuela Arroyo, que es una abogada constitucionalista, ha sido abogada de varios Peñi, Huaychafe, Lonco, Ñañas falsamente imputadas por el Estado policial. Estamos recibiendo muchísimos saludos. Nos está saludando Claudio Lascano desde Freirina, nos están saludando desde Concón, nos están saludando de toda la región. Hay muchísima gente que está conectada, así que creo que estos ejercicios son extraordinariamente importantes, porque estos, estos ejercicios cuando conectan y vamos desde lo simple a lo complejo, nos permiten también poner a disposición de la población, del pueblo, información que es extraordinariamente importante. A tu juicio, Jaime, ¿cuáles son las políticas y acciones que podemos implementar para que las personas puedan ejercer sus derechos en la región? ¿Cómo se vincula, ¿no?, este proceso constituyente? A tu juicio, yo tengo una opinión, ¿cómo se vincula este proceso constituyente con el proceso de descentralización, por ejemplo, con el proceso de regionalización, por ejemplo? ¿Cuál es la importancia que tiene el proceso constituyente para los procesos de regionalización, a tu juicio? Sí, mira, hay una perspectiva que yo creo que es clave en todo esto y que atraviesa de alguna manera los dos temas que planteas en la pregunta, que es la idea de participación. Porque tenemos probablemente la costumbre o cierta tendencia a pensar la participación solo en términos políticos, ¿verdad? Como si participar solo significara ejercer derechos políticos, opinar, votar, elegir, ¿verdad? Y eventualmente incidir en las decisiones políticas importantes. Pero la participación también se mide en términos económicos, sociales y culturales. O sea, cuando hablamos de igualdad de género, también estamos hablando de participación. Cuando hablamos del reconocimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes, también hablamos de participación. Cuando hablamos de organización local,
¿cierto? De la forma como los vecinos, las vecinas se organizan, también estamos hablando de participación. Cuando hablamos de la incorporación, de la integración de migrantes o de pueblos originarios, su reconocimiento y autonomía, hablamos también de participación. Entonces, es un vector, yo creo, que atraviesa de una manera muy importante no solamente la forma en la que nos estamos involucrando en el proceso constituyente, ¿cierto? De cara a las elecciones de abril, eligiendo representantes, etcétera, etcétera, sino que también por la forma en la que estamos recuperando nuestro protagonismo en la discusión de las cuestiones significativas para el país y sobre todo levantando voces que hasta ahora habían estado más bien silenciadas. Yo creo que esa forma de participación es la que de alguna manera va a permitir reconfigurar las relaciones de poder, es la que de alguna manera va a permitir terminar con ese abuso estructural tan característico de la constitución neoliberal y que nos va a permitir también empoderarnos a nosotras, a las personas comunes y corrientes, no solamente en la demanda por la protección de nuestros derechos, sino que involucrarnos también en la protección de nuestros derechos propiamente tal. La derecha o ciertos sectores de la derecha tienden a hablar en contra, por ejemplo, de los derechos sociales, porque quieren evitar que, según ellos, las decisiones de política pública sean tomadas por tribunales. Y esa es una mirada muy individualista, muy sesgada de la forma como se protegen los derechos fundamentales de carácter social, porque los derechos sociales también son espacios en los cuales se construye ciudadanía. Y como son espacios en los cuales también se construye ciudadanía, la propia ciudadanía también puede involucrarse en su protección. Entonces, por ejemplo, pensemos cómo garantizar el derecho a la salud, no solamente desde la necesidad de que un individuo reciba una prestación de salud determinada, sino que la forma en que la comunidad se involucra en la dimensión de la salud pública, de la salud comunitaria, especialmente en lo que es prevención. Pensemos, por ejemplo, cómo podemos mejorar el sistema de pensiones, no solamente terminando con el modelo de capitalización individual, sino que a lo mejor avanzando no en un sistema de reparto solamente, sino que además en un sistema solidario basado en cooperativas, en cajas, por ejemplo, para que las personas también nos podamos involucrar, ¿verdad? No solamente en la reivindicación de nuestros derechos, sino que también en su protección, en su ejercicio. Y ese elemento de la participación, que ha tenido un valor muy importante, creo yo, en este ciclo político, podemos mirarlo desde esas otras perspectivas, en clave económica, en clave cultural, en clave social, en clave de género, ¿verdad? Para derribar de alguna manera esas barreras de acceso a la ciudadanía que tienen marginada a tanta gente en nuestro país, y generar una democracia inclusiva, una democracia garante de derechos fundamentales, una democracia basada en la protección de la dignidad individual. Nos siguen llegando muchísimos saludos. Bueno, nos estaba siguiendo el Nacho Ponce, ¿no? El autor del libro La Revuelta Popular de Valparaíso, Mauro Herrera de Catemu, Marcela Ramos desde Chiloé, te manda muchísimos saludos, María Araya también, de Ventanas también nos manda muchísimos saludos, Kaila Burgues de la Gómez Carreño también, Jorge Orellana desde Francia, hay muchísima gente que está Mucha gente, conectada, ¿verdad? muchísima gente que está conectada y que nos está viendo. Jorge Orellana dice saludos desde Francia, dice, y nos manda su página, nos manda su blog, y estamos a varias horas de diferencia y nos están siguiendo. Bueno, ahí está saludando, ¿no? Jorge Orellana. Jaime, para nosotros también, sin duda, creo que el otro día tuvimos la posibilidad de intercambiar, de conversarlo. Yo tengo la sensación, y así lo hemos planteado, de que todo este proceso de liberación popular que vamos a enfrentar en los próximos meses, donde en nuestra región, pero en todo el país, se van a escoger gobernadores, se van a escoger alcaldes, concejales y constituyentes, creo que hay que enfrentarlo en clave constitucional. Creo que hay que constitucionalizar el debate. Yo soy de aquellos que sostiene que la nueva norma constitucional tiene que colocar en su centralidad la recuperación de la soberanía popular. Entendía la soberanía popular como algo más que
administrar y definir el derrotero de nuestro propio destino, es decir, también recuperar nuestros derechos sociales, recuperar nuestros bienes naturales comunes, porque si queremos transformar las regiones necesitamos de que ese principio sea un principio fundante o refundante o de la propia refundación de una nueva norma jurídica, de un nuevo régimen constitucional. Y creo también, me parece que te lo comenté el otro día también, cuando estuvimos conversando, me parece que es fundamental también que este nuevo régimen constitucional sea muy nítido en la transferencia de poder político en clave territorial para las regiones, porque no existe ninguna posibilidad hoy día de regionalizar de manera efectiva, y me hago responsable de lo que voy a decir, no existe ninguna posibilidad de regionalizar de manera efectiva teniendo un delegado presidencial al lado, es decir, teniendo un celador del nivel central al lado de un gobernador electo y que es fruto del ejercicio de la soberanía popular. ¿Qué opinión te merece esto? Mira, estoy muy de acuerdo con esa idea de la constitucionalización de los procesos políticos que vienen, porque efectivamente la elección de constituyentes, sobre todo, bueno, todas las elecciones de abril de este año, pero especialmente la de constituyente, es un tipo de elección que se sale radicalmente de las lógicas políticas a las cuales estamos acostumbradas. La elección de gobernadores también de alguna manera se sale, ¿cierto? Por lo que significa el surgimiento de un poder local con legitimidad democrática distinta de la legitimidad del presidente de la República, ¿cierto? Por primera vez en la historia puede pasar que el país sea gobernado por un presidente de una coalición y algunas regiones sean gobernadas por la oposición. Cualquiera sea la oposición, da lo mismo, eso puede pasar a partir de ahora. Y ese factor, junto con el factor de las elecciones a constituyentes, de alguna manera genera una serie de condiciones que altera la comprensión tradicional que hemos tenido de los ciclos políticos. No sabemos cómo se va a comportar el electorado el día 11 de abril. Y yo tengo la impresión de que estos 3 meses que quedan hasta las elecciones del 11 de abril, se va no solamente a constitucionalizar prácticamente toda la discusión política, sino que además se va a tensionar la propia elección presidencial. Hay muchas personas haciendo apuestas, están saliendo nombres, ¿cierto? El empresariado levanta nombres y los baja como quiere, ¿cierto? Les pone su varita mágica, no sé, pues, y después inventan peleas entre la Matei y el Sichel, pero todo eso va a cambiar después del 11 de abril. Cuando la constituyente empieza a trabajar, las elecciones de los poderes constituidos van a pasar al segundo plano. Y eso es inevitable. Entonces, por eso es tan interesante desde mi perspectiva ver cómo los poderes constituidos de carácter territorial van a empezar a trabajar junto con la constituyente. O sea, autoridades, alcaldicia, alcaldes, alcaldesas, concejales, autoridades regionales, gobernadores, core, van a empezar a trabajar al mismo tiempo junto con la constituyente, elegida el 11 de abril. Y los otros poderes constituidos, que van a tener elecciones en noviembre de este año, parlamentaria y presidencial, van a quedar un poco en el aire. Y yo creo que eso puede tener un efecto político muy demoledor para la forma tradicional de hacer política. Entonces, todos estos nombres que están saliendo ahora, que quieren ser candidatos presidenciales, o se van a tener que ajustar muy radicalmente a condiciones político-electorales muy distintas, con una constituyente en funcionamiento, o derechamente se van a tener que o bajar, ¿verdad? O replantear la carrera presidencial, porque va a haber una tensión ahí entre poderes constituyentes y poderes constituidos muy evidente. Yo tengo la impresión de que la clase política o no lo ha visto del todo, o sencillamente no quiere verlo, ¿verdad? Y como que no quiere meterse en este saco. O sea, por ejemplo, hoy día es sábado, ¿verdad? Sí, pues hoy día. Hoy día. Sábado sin Pero es que corbata. igual ahora, pues. Sin corbata. Sin corbata. Sin corbata. Hoy día salió una columna en el Mercurio Santiago de un profesor de Derecho de la Católica de Chile que de alguna manera trata de tensionar y de limitar el ejercicio del poder constituyente
desde los poderes constituidos. Y eso puede generar un problema súper importante, porque esa frontera que limita al poder constituyente de los poderes constituidos tiene dos lados. Y si tú erosionas el lado del poder constituyente, también vas a erosionar el lado del poder constituido. Entonces, si esos sectores siguen levantando banderas para limitar el ejercicio del poder constituyente desde los poderes constituidos, cuando el poder constituyente empieza a trabajar y quiera meterse en las competencias de los poderes constituidos, van a tener un problema, porque la frontera que los limita ya no va a estar tan clara. Y ese factor, a propósito de lo que tú decías de la constitucionalización de las elecciones que tenemos en abril, yo creo que es clave, ¿verdad? Por lo que te decía recién. Gobiernos regionales y gobiernos municipales van a empezar a trabajar junto con la constituyente. Y el Parlamento con la presidencia van a mirar desde fuera. Justo en un contexto, con esto termino para no alargarme mucho, justo en un contexto donde lo que la gente pide es que el poder baje, que el poder baje a los territorios, baje a los gobiernos locales, baje a la organización social. ¿Cachai? Entonces, ver esas tres elecciones, las dos elecciones territoriales, más la elección constituyente, juntas, yo creo que va a ser un hecho político súper potente, súper potente. Tú sabes que te estaba escuchando con respecto a limitar el ejercicio del poder constituyente y no puedo dejar de pensar y reflexionar en torno a la premura que le quiso imprimir el gobierno de Piñera a la ratificación del acuerdo del Trans-Pacific Partnership, el TPP-11. Porque objetivamente el TPP-11 termina de hipotecar la escasa soberanía que tenemos, pero también dentro de sus figuras crea, ¿no?, esta figura de los tribunales supranacionales, que cada vez que una transnacional con intereses comerciales en Chile vea amenazados sus intereses, puede recurrir precisamente a estos tribunales supranacionales para llevar al Estado de Chile a tribunales y tener que pagar onerosas multas precisamente cada vez que vean afectados sus intereses. Y bueno, afortunadamente, bueno, creo que es transitorio, pero la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, no puso en tabla la discusión del TPP y bueno, creo que va a quedar pendiente para el mes de marzo, pero también lo que se ha planteado, Jaime, es que dentro del proceso constituyente los tratados de libre comercio no están en discusión o no van a estar en discusión. Iniciativas de esta naturaleza, sin duda, como lo que estoy señalando, el Trans-Pacific Partnership, por ejemplo, el TPP-11, podría también condicionar ese poder constituyente, ¿no? ¿Qué reflexión te merece esto? Mira, estuvo toda la semana pasada en la agenda, el tema de sí, TPP-11 estuvo toda la semana en la agenda. Sí, pues efectivamente. Yo creo que el gobierno es muy astuto, empujando y presionando por la aprobación del TPP-11 justo ahora. Primero porque, como ha dicho Mauricio Daza y como han dicho muchas otras personas, como estás diciendo tú también, la aprobación del TPP es una amenaza a la soberanía, no solo política, sino también económica del país, ¿verdad? Precisamente porque protege algo así como las legítimas expectativas del retorno de la inversión de los inversionistas extranjeros por sobre el interés público, por sobre el interés general. Y eso va a ser un problema muy importante porque efectivamente si después de que se apruebe el TPP-11 queremos cambiar algunas cosas importantes en las cuales estén comprometidas las inversiones extranjeras, nos vamos a ver obligados a litigar en tribunales arbitrales internacionales donde muy probablemente vamos a perder. Ahora, claro, eso significa que impulsar los cambios va a ser mucho más costoso, porque vamos a tener que pagar eventualmente. Pero bueno, todos los juicios y todos los litigios siempre se pueden ganar o perder, se pueden cerrar de distintas maneras, pero ciertamente es una afectación a la soberanía muy, muy significativa. Entonces, de esa perspectiva, efectivamente, lo que está buscando hacer el presidente es, como decía Daza, de alguna manera boicotear el proceso constituyente. Una suerte de camisa de fuerza, claro, ¿no? Claro, exactamente. Pero por otro lado, es una jugada muy, muy astuta del presidente de la República, porque el TPP-11 se va a terminar discutiendo probablemente en marzo en el Senado. Y es un tema que divide a la oposición. Sí. ¿Por qué la divide? Primero porque es un proyecto impulsado por el gobierno anterior.
Ujú, ¿cierto? Las negociaciones se hicieron aquí en Santiago, Alamán de alguna manera lo dijo, ¿verdad? Una de las cuestiones que fueron impulsadas por la propia presidenta Bachelet, y por lo tanto hay personeros de la oposición que participaron del gobierno anterior que están en una situación complicada porque, claro, están de alguna manera impulsados, ¿verdad? Inclinados a aprobar el TPP-11. ujú, Pero al mismo tiempo, sabemos que esta es una materia que desde la ciudadanía genera mucha, mucha, mucha resistencia. ujú. Y esa tensión, el gobierno simplemente se la traspasa a la oposición que va a tener que administrarla semanas antes de las elecciones de abril. Ujú. Semanas antes de las elecciones de abril. Entonces, claro, no es que al gobierno le importe eh, no sé, el Firmar o no desarrollo firmar. económico, claro, o los aranceles, o la protección, o lo que fuere. Primero, hay un objetivo político, ¿verdad?, por ponerle palitos permanentemente al proceso constituyente, pero al mismo tiempo hay una estrategia, una táctica política más bien, de dividir a la oposición, ¿verdad?, de hacer que se peleen entre ellos o entre nosotros, eh, precisamente con un proyecto de tratado internacional que fue impulsado por el gobierno de Bachelet. Ujú. Te manda muchísimos saludos José Miguel García. Dice, un honor haber sido alumno tuyo. Gran profe de, Sí, 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 gran alumno profe de mío, ¿verdad? Conti. Le puse así, le puse, gran profe de Conti, dice. Buena, buena, José Miguel. Oye, Jaime, ya vamos concluyendo. Me quedan dos preguntas. ¿Cuáles son tus sueños, tus esperanzas que deberían estar plasmados en una nueva constitución? ¿Qué encarna Jaime Baza? ¿Por qué en el Distrito 7 deberían votar por Jaime Baza? Mira, eh, yo creo que uno de mis principales compromisos políticos, personales, ¿verdad? La forma como enfrento mi trabajo, la forma como enfrento mis relaciones familiares, es la horizontalidad en el ejercicio del poder. Yo creo que es fundamental desconcentrar el poder político en el país. Y esa desconcentración significa muchas cosas. Significa, por ejemplo, recuperar el agua. Significa, por ejemplo, terminar con el centralismo. Significa, por ejemplo, terminar con las concesiones de los puertos. Significa, por ejemplo, educación pública, gratuita y de calidad desde el pre-kinder hasta la universidad, porque eso también es desconcentración del poder. Ahí estás desconcentrando el capital cultural que producimos entre todas y que se acumula en las tres comunas del sector oriente de Santiago. Entonces hay ahí para mí un compromiso de vida, si tú quieres, político muy, muy significativo que espero empujar con mucha fuerza en la Convención Constitucional eh, en lo que se refiere a la desconcentración del poder. Y eso tiene de alguna manera dos bajadas. Uno, lo que hablábamos hace un rato, participación, ¿cierto? La participación de la ciudadanía es fundamental, eh, no solamente para ser escuchada cuando tenga que ser escuchada, sino que especialmente para decidir, ¿cierto? El pueblo tiene derecho a tomar sus propias decisiones. El pueblo de Chile, pero también el pueblo mapuche, también el pueblo de Concón, también el pueblo de los romeros, ¿verdad? También el pueblo del litoral, tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones. Y en segundo lugar, derechos, ¿verdad? Los derechos fundamentales son esas categorías jurídicas ancladas en nuestra vida cotidiana que sí o sí tenemos que garantizar de manera universal. Hoy día los derechos son de titularidad universal, pero su condición de ejercicio hace que para unos esos derechos sean privilegios y para otros esos derechos sean promesas. Los derechos tienen que ser universales y eso es tarea de la nueva Constitución. Genial. Voy concluyendo. Y te quiero llevar a una pregunta tal vez más íntima, más personal probablemente. Después del proceso constitucional, ¿qué viene para Jaime Baza? Espero volver a mi vida normal, Normal. espero volver a la universidad, a hacer clases con normalidad, ¿verdad? A trabajar con mis equipos en el centro de investigaciones, con mis ayudantes, con mis tesistas. Eh, Gane o pierda, o sea, yo espero volver a la universidad en el 12 de abril si es que pierdo, o no sé, en agosto del 2022
cuando termine el trabajo constituyente si es que gano. Yo honestamente no tengo pensado, y esto va a quedar grabado, así que me lo pueden cobrar después, yo no tengo pensado de aquí empezar a diputado, a senador o qué sé yo. Yo soy profesor universitario, estoy en esto de la constituyente porque creo firmemente que puede hacer una contribución muy importante en algo que he empujado con mucha fuerza en los últimos 10 o 12 años, pero cuando esto termine voy a seguir contribuyendo al proceso de cambio social, como lo había estado haciendo hasta antes de la revuelta, que es básicamente en una segunda línea, ¿verdad? Desde la universidad y desde esa producción de conocimiento al servicio del pueblo, básicamente, al servicio de los cambios sociales. Hay mucha gente que nos dice que no hay que olvidarse, creo que ya lo dijimos, ¿no? De la iniciativa popular de ley, del referendo revocatorio. La Caro Vilche nos dice que hay que comprometerse con las comunidades constituyentes, que hay que comprometerse con la participación deliberante de la ciudadanía, en la clave que estabais planteando, Jaime. Sí, exactamente. Ha sido una tremenda, hemos tenido una conversación entre amigos, hemos podido reflexionar, partimos con corbata y terminamos sin corbata, un poco esta cosa tan cartucha de hacer política de repente, ¿no? Creo que hay que, ¿ah? Creo Sí, pues tan empaquetado, además que que tan alejado de la ciudadanía, güey. sí, muy, muy alejado de la ciudadanía. Entonces, eh, poner el sentido común por delante. Lo que hemos hecho durante esta hora es poner el sentido común en valor, porque finalmente lo que encarna Jaime Baza es el sentido común. Y la lucha por el sentido común hoy día es lo que mueve al país. La lucha por la recuperación de derechos, por la recuperación de los bienes naturales comunes. Me quedó muy grabado el tema de la horizontalidad del poder, poner el poder a disposición del pueblo a través de procesos deliberantes, participativos, me parece que va a estar en la centralidad en la centralidad de la discusión, en la centralidad del debate. Yo también soy profe y me llamó mi decana hace un par de días si iba a seguir haciendo clases desde marzo online. Yo hago clases en la Santo Tomás hace 15 años. Soy profe frutales, de palto y de cítricos, curiosamente. Y soy Ah, profe mira, de la cátedra de conservación de recursos naturales y por tanto, y le dije que sí, que iba a seguir haciendo clases, sin duda, porque creo que ahí es donde hay un contacto directo, ¿no? Creo que ahí esa relación del punto de vista de la academia, pero una relación de no la academia clásica, ¿no? Donde el profesor está encapsulado y es prácticamente una eminencia, sino que esa relación, el contacto permanente, el tú a tú, el poder transmitir, el poder transferir conocimientos, pero también desarrollar habilidades, me parece que es tremendamente importante. En el fondo, sacar la academia, ¿no? También de ese espacio de privilegio y poner la academia a disposición del conocimiento complejo que no solamente se construye en la academia, sino que ese conocimiento complejo que también se robustece en las comunidades, en los territorios. También yo estoy en esa misma clave que tú planteaste, Jaime. Te quiero dar las gracias. Fue un tremendo programa para retomar. Esperamos que te vaya bien en el distrito número 7. Seguramente nos vamos a estar encontrando con muchísima frecuencia, Jaime Baza. Hemos tenido muchísima gente que nos ha seguido, nos han llegado muchísimos saludos como nunca y te abrazo y espero que te vaya muy bien, Jaime Baza, mi amigo, mi compañero. no, Rodrigo, muchas gracias por la invitación y efectivamente tenemos muchas luchas compartidas, ¿verdad? Hay que dar esta pelea por recuperar, como decías tú, la centralidad de la dignidad humana, del sentido común de los pueblos, y esto es un trabajo permanente, así que nada, cuenta conmigo también para que podamos seguir recuperando un poco los espacios para el ejercicio del poder por parte de la ciudadanía. Y muchas gracias por invitarme. También muchas gracias a ti, un abrazo, mi hermano. Abrazo.